En el nombre del Padre, de la Madre y del Hijo, el Cristo, nuestro Señor, el amor, y de nuestros venerables maestros, que la pureza presida todos nuestros actos, en la palabra y en la mente, para servir con todo amor eternamente. Paz y amor a todos los seres. Vayamos tomando la conciencia de tener presente todo el planeta en nuestras actividades, sean las que sean, desde las más sencillas a las más complejas. Una conciencia cada vez más amplia, universalizar nuestra conciencia. Recordemos que esta es nuestra casa, nuestro hogar, el hogar de todos los seres que habitamos en ella, que vivimos de ella, todos los reinos compartimos esta casa. Y por lo tanto es muy, muy necesario que hagamos buen uso de todos los bienes de la tierra, que dejemos de hacer abuso de cualquiera de ellos, que compartamos todo cuanto hay, porque no es nuestro, no hay propiedad alguna en realidad. Aquí lo encontramos y aquí lo dejaremos. Hagamos que lo que dejemos sea bueno para los que queden detrás. Esta es aquella cuestión que ha surgido en tantas conferencias, en tantos cursos, en tantos seminarios, de, bueno, ¿quién era este Cristo? ¿Qué era Jesús? ¿Que si era o no era? ¿Que si había sido la expresión de un ser mucho más elevado y tal? Bueno, el material que he tomado para hacer esta presentación, hay parte de la doctrina secreta, la mayor parte es de Godfrey de Purucker, que fue presidente de la Sociedad Teosófica en Pasadena, creo que hasta 1942, durante 12 o 14 años, bastantes. Y luego aquellas que están en los glosarios, en el glosario teosófico y en el glosario de las cartas Mahatma. Este no está digitalizado, solo está en papel, pero contiene mucho y bueno. Y a partir de aquí, pues he tratado de ordenar y hacer lo mejor posible para que yo misma pueda comprender y ayudar a su comprensión. Así que vamos a dar comienzo a este Jesucristo. Jesucristo, el hombre Dios que fue y que no fue. Y bueno, lo primero que encontramos es de los Collective Writings de HPB, que nos dice: Jesucristo, es decir, el hombre Dios de los cristianos, copia de los avataras de todos los países, del Krishna indo como del Horus egipcio. Y él no fue un personaje histórico, nunca fue un personaje histórico como tal. Vamos a ir viendo qué nos cuentan. Es una personificación deificada del tipo glorificado de los grandes hierofantes de los templos paganos. Cada acto del Jesús del Nuevo Testamento, cada palabra que le atribuyen,
Cada acontecimiento con el que lo relacionan durante los 3 años de la misión que le hicieron llevar a cabo, desde el bautizo en adelante 3 años. Se apoya en el programa del ciclo de iniciación. Todo ello se apoya en el ciclo de iniciación. Ciclo basado a su vez en la precesión de los equinoccios y en los signos del zodíaco. Un Cristo o Cristos divino nunca ha existido bajo una forma humana, salvo en la imaginación de los blasfemos que han carnalizado un principio universal y completamente impersonal. Cristo, el verdadero Salvador esotérico, no es un hombre, sino el principio divino en todo ser humano. Es el principio divino en todo ser humano, lo más elevado en todo ser humano, espíritu humano. Aquel que se esfuerza por resucitar el espíritu crucificado en él por sus propias pasiones terrestres y lo tiene enterrado profundamente en el sepulcro de su carne pecadora, a aquel que tiene la fuerza para hacer rodar hacia atrás la piedra de la materia de la puerta de su propio santuario interior, tiene en él al Cristo resucitado. Fijémonos en qué metáfora más importante. El espíritu lo tenemos crucificado todos nosotros por medio de la materia, pero es que es por medio de la materia que podemos hacer todo el proceso para desarrollar la conciencia de nuestra verdadera naturaleza. Ahora lo somos, pero lo ignoramos. ¿Quién es consciente de su verdadera naturaleza espiritual? Algunos hay, pero pocos. El Cristo de la ciencia esotérica es el Christos del espíritu, un principio impersonal completamente distinto del Cristo carnalizado o Jesús, ese que nos cuentan en los evangelios, que lo crucificaron y que le hicieron pasar todas aquellas penurias en sus carnes físicas, las del hombre Jesús. Por lo tanto, sigue diciéndonos, el Christos o la condición crística siempre fue un sinónimo de la condición mahátmica. Maha, Atma, más grande que aquello que es Atma. Es decir, la unión del hombre con el principio divino en él. La unión del hombre personal, del hombre que evoluciona, con el principio divino en él, el gran Atma. Como Pablo dice en los Efesios, que puedas encontrar a Cristo en tu hombre interno, a través del conocimiento, no de la fe, tal como está traducido, ya que pistis, la pistis Sofía, es conocimiento. La venida de Cristo significa la presencia de Cristo en un mundo regenerado y de ninguna manera la venida en cuerpo de Jesús, Cristo, o de Cristo, Jesús, da igual como se le diga. La venida de Cristo significa ese proceso interior en cada uno de nosotros cuando se produzca. La venida de Cristo a ti, a ti, a ti, y a ti y a cada uno. Recordemos que las palabras fe y creencia han sido utilizadas indistintamente. Sin embargo, en el sentido oculto o teosófico, tienen un significado distinto. Creer significa poner la confianza en alguna pretendida autoridad de cualquier clase. Y fe significa fe de vida, aquello que uno ha constatado por vivencia directa, por sí mismo. Por lo tanto, entonces es fe de vida porque no necesita ya creer aquello. Necesitamos creer que estamos aquí, aunque sea este rato, esta tarde, no vayamos más lejos.
solo como ejemplos. Este Cristo no debe buscarse en el desierto o en las cámaras interiores, aquellas cámaras de iniciación, dentro de las pirámides, en grutas de las montañas, ni tampoco en el santuario de cualquier templo o iglesia construido por el hombre, ya que Cristo, el verdadero Salvador esotérico, no es un hombre, sino el principio divino en todo ser humano, nuevamente de los escritos coleccionados. Y de vez en cuando nos recuerda. Recordad que Cristo es esto y no otra cosa. Y nos habla pues ahora qué es lo que ocurrió con este Jesús. ¿Y quién era? ¿Era el avatar o qué era? Antes de poder comprender quién o qué era Jesús, debemos dar un ligero repaso a las jerarquías denominadas por algunas de sus tres vestiduras. En La voz del silencio, de H.P.B., encontramos la explicación a estos tres estados de conciencia. La verdadera enseñanza es como sigue, dice ella. Los tres cuerpos o formas búdicos, aquí si vais siguiendo cuando muevo el cursor, son denominados 1. Nirmanakaya, 2. Sambhogakaya y 3. Dharmakaya. Habréis leído estos nombres y seguramente algunos de vosotros seguro que habéis leído acerca de ello. En este sentido, pues bueno, lo podréis reconocer y estará muy bien. Pero antes de elegir con qué vestidura se revestirá, el estado del ser es de un bodhisattva y significa literalmente aquel cuya esencia, sattva, se ha vuelto inteligencia, bodhi. Aquel a quien falta solo una encarnación más para llegar a ser Buda perfecto. Esto es, para tener derecho al nirvana. Y en este estado es llamado bodhisattva. Y este bodhisattva va desarrollando esta forma bodhisátvica en sí mismo a medida que avanza en el sendero, en su propio sendero de evolución. Y cuando le falta tan solo una encarnación más, llega a ese estado de conciencia que le sitúa en esta condición. Los tres cuerpos o formas búdicos, como se nos ha dicho, son denominados con estos tres nombres. Y el primero de estos tres que encontramos es el de Nirmanakaya. Y Nirmanakaya es aquella forma etérea que adoptaría uno en el momento en que, abandonando su cuerpo físico, abandonándolo, ya no hay físico denso aquí, apareciese en su cuerpo astral, poseyendo por añadidura todo el conocimiento de un adepto, de alguien que ya ha desarrollado la conciencia plena de su propio ser espiritual. Estuve buscando y buscando y buscando y no queda todavía nada claro. Cuando dice abandonando su cuerpo físico, apareciese en su cuerpo astral. He añadido algunas cuestiones para intentar comprender algo mejor esto. Porque en la primera literatura se llamaba astral a la parte etérica del cuerpo físico, a esta parte llamada el doble etérico, lo que está en la llave verde. Los tres inferiores, sólidos, líquidos y gases que componen el físico denso, vemos que aquí se nos dice que ya lo ha abandonado. Pero cuando dice que aparece en su cuerpo astral, y en esa primera literatura se llamaba astral a esta parte, o cuerpo fantasma también, en la primera literatura de Blavatsky, Cartas Mahatma y tal, tenían que poner nombres a lo que se iba explicando porque no existían nombres anteriormente para muchas de esas cuestiones. Y a esta parte, que es otro plano de conciencia, le llamaban Kamiko, el plano de Kama, Kama Rupa.
y le llamaban así. En la segunda literatura, después de Belsan, Leadbeater, Ginara Hadassah y un largo etcétera, se adoptó el nombre de doble etérico a esta parte y se adoptó el nombre de astral a este plano. De aún así se sigue llamando astral o cámico, el plano de los deseos, etcétera. Pero esta parte de abandonando su cuerpo físico, que apareciese en su cuerpo astral, no me queda, a día de hoy todavía no me queda muy claro. Pero sigamos a ver si entre todos podemos verlo con mayor claridad. Así que estábamos aquí en la diapositiva anterior y sigue con la segunda. El Bodhisattva, habiendo alcanzado la meta y rehusado la fruición de la recompensa, continúa en la tierra como adepto y cuando muere, en lugar de ir al nirvana, a lo cual tiene derecho, renuncia a ese nirvana. Cuando entonces permanece en aquel glorioso cuerpo llamado Nirmanakaya, que ha tejido para sí mismo, invisible para la humanidad no iniciada. Invisible para la humanidad no iniciada. Así que ahora puede haber alguno entre nosotros, quizás tuviésemos la bendición de poder estar cerca de uno de ellos, pero no le veríamos. Si acaso quizás notaríamos alguna influencia. Y se queda para velar por la humanidad y protegerla. Recordemos que protegerla siempre está tratando de decir que solo de aquello que está dentro de las posibilidades, porque ni siquiera ellos pueden truncar el karma de nadie, no lo pueden alterar. Así que el conjunto de la humanidad puede recibir ciertos impulsos por medio de estas jerarquías, pero no pueden romper ni la evolución ni el karma. La palabra adepto, del latín adeptus en ocultismo, significa alguien que ha alcanzado la fase de iniciación y se ha hecho un maestro en la ciencia de la filosofía esotérica. Y de ahí que a los maestros conocidos en la sociedad teosófica se les llamen adeptos en general, aunque tengan ellos sus propios ciclos evolutivos y sus propios ciclos iniciáticos. La luz astral de nuestro globo, y por eso fue que busqué a ver si podía clarificar algo el tema, y análogamente de cualquier otro globo físico, es la región de Kama Loka. La región de Kama Loka, por eso he dicho que coincide con el nombre del plano astral. Al menos en lo que respecta a las partes inmediatas e inferiores de Kama Loka. Todas las entidades que mueren, cualquiera de nosotros, todos los que han pasado por este ciclo de muerte antes que nosotros, los millones y millones, pasan a través de la luz astral en su camino ascendente, hasta que se dirigen a Devachan. Y en la luz astral, en este plano cámico astral, arrojan o se desprenden de Kama Rupa, el cuerpo cámico, el cuerpo de deseos, al momento de la segunda muerte. Cuando lo abandonan, este cuerpo queda como un cadáver astral, como un cascarón, suelen llamarle cascarón. La luz astral, estrictamente hablando, es simplemente el sedimento o escoria de Akasha y existe en grados o fases de creciente etericidad. De lo más denso del propio plano cámico hacia arriba cada vez es más sutil, más etérico. Y hay un constante intercambio incesante a través del Manvantara solar, que incluye el Manvantara planetario, por supuesto, y entre la luz astral por un lado y nuestro globo tierra por el otro, entre lo que hay aquí y lo que hay aquí, en el plano físico y el plano cámico astral,
hay un intercambio constante, cada uno dándole y regresándole al otro. De ahí que las influencias entre estos dos planos sean muchas y muy fuertes. La luz astral es la madre de lo físico, o inversamente, lo físico es meramente la concreción de lo astral. El gráfico este está en el primer tomo de la doctrina secreta y estas explicaciones también. Describe el cuerpo físico denso, prana, que es la energía que engloba a estos, el linga sharira, llamado también así en la primera literatura, o cuerpo astral, el doble o cuerpo fantasma, es así como lo define la señora Blavatsky en el primer tomo de la doctrina secreta. Y el que hemos citado, Kamarupa, que es el centro de los deseos animales y pasiones. Estos gráficos os los puedo enviar. Y los siguientes trajes, vestidos, son Sambhogakaya, que literalmente significa cuerpo de compensación. Y nos dice que este es lo mismo que el Nirmanakaya, pero con el brillo adicional de 3 perfecciones. Una de las cuales, de las otras 2 no nos dice, pero una de las cuales es la completa obliteración de todo cuanto concierne a la tierra. Así que el que se reviste de Sambhogakaya ya no puede tener comunicación ninguna con la tierra. Y por eso he puesto en blanco los otros planos, porque este ya no se va a comunicar con esto. Y en tercer lugar está el que se denomina Dharmakaya, que es el cuerpo de un Buda completo. Es decir, no es cuerpo. En modo alguno es tan solo un soplo ideal. La conciencia abismada, la conciencia de aquel que ha llegado a ser Buda completo, la conciencia abismada en la conciencia universal, Ya no es la conciencia individualizada de tú, yo y él. En este caso, él ya no es una conciencia individualizada, porque se funde. Entonces es el alma libre de todo atributo, porque no está individualizado ya. Y una vez el adepto que ha llegado a este estado de Buda o Buda se ha revestido de Dharmakaya, abandona en pos de sí toda relación posible con esta tierra y aún todo pensamiento con ella ligado. Y estos son los que entran en ese nirvana en el cual por eones, no sabemos, pero por eones, millones y millones y millones de años permanecen ahí. Y ni siquiera sabemos si hacen algún tipo de tarea, de trabajo a nivel cósmico. No sabemos, no se sabe. Y continúa diciéndonos así, es que para poder auxiliar a la humanidad, el adepto que ha ganado el derecho al nirvana renuncia a ese traje Dharmakaya, según la fraseología mística, y no conserva del otro traje, del Sambhogakaya, otra cosa que el grande y completo conocimiento adquirido. Ese conocimiento no lo pierde y permanece en su cuerpo Nirmanakaya. Este estado de renuncia constituye a cada uno de los llamados Budas de compasión. Dejan este atrás, este nos explicará ahora que tampoco ya lo tienen porque no lo han generado y guardan los vehículos intermedios porque son los que le permitirán a ese Buda de compasión tener contacto con la humanidad que todavía está aquí evolucionando. Y hay un contacto y una posible comunicación. Y sigue diciéndonos, como Nirmanakaya, sin embargo, el hombre deja detrás de él solo su cuerpo físico, este de abajo, ya no está, y conserva todos los demás
principios, excepto el cámico, el kama, el astral, aquí, tampoco lo tiene porque, sigue diciéndonos, durante la vida lo ha extirpado para siempre de su naturaleza. ¿Por qué? Porque ya ha estado caminando por el filo de la navaja y no ha generado deseos de ninguna clase. Ha estado al servicio de, pero sin desear nada. Así pues, en vez de entrar en una bienaventuranza egoísta, elige una vida de propio sacrificio, porque pudiéndose liberar, permanece en ese traje de Nirmanakaya para poder estar en contacto con la humanidad y auxiliarla en lo que la ley permite. Entonces es una existencia que termina solamente con el ciclo de vida. Cuando acaba su propio ciclo, el planeta, porque entonces hay una recolocación y una reabsorción a otros niveles. Y esto significa hasta que toda la humanidad de esta cadena planetaria se haya liberado. Mientras tanto, el Nirmanakaya, ese Buda revestido, Buda de compasión revestido de su traje Nirmanakaya, permanecerá hasta que toda la humanidad de esta cadena planetaria nos hayamos liberado. Y a fin de poder ayudar a la humanidad de un modo invisible, pero sumamente eficaz, dice según el glosario teosófico. Así que permanece en su cuerpo físico, deja atrás su cuerpo físico y deja atrás su cuerpo cámico. Ya no tiene estos dos. Y este lo he reservado por aquello de que dice que conserva su cuerpo astral, lo cual todavía no lo tengo exactamente claro a qué se refiere. La escuela esotérica enseña que Gautama Buda, con varios de sus arhats, es un Nirmanakaya de este género que nos ha estado explicando y que no se conoce ninguno que sea más elevado que él por razón de su gran renuncia y sacrificio en bien de la humanidad. Y cada uno de estos Nirmanakayas es un Buda de compasión, independientemente de quién haya sido cuando todavía reencarnaba como ser humano evolucionante. Viene ahora una pregunta o dos interesantes. ¿Qué tiene que ver un avatara con alguna de estas vestiduras? ¿Fue Jesús, llamado el Cristo, un avatara? Nos dice, los avataras aparecen en diferentes periodos cíclicos y a veces esos periodos se superponen, como por ejemplo en el caso de Shankaracharya, que vivió entre el 788 y el 820 a.C. en India, y más tarde en el caso de Jesús, llamado el Cristo. Y hubo otros. Estos dos avataras aparecieron bastante cercanos en el tiempo, estando separados por un intervalo de unos 500 años aproximadamente. En relación a la fecha histórica de Jesús, HPB ya señaló, y también yo, habla de Purukar, también yo lo he hecho, que él probablemente vivió unos buenos 100 años o incluso más antes de la fecha aceptada como el comienzo de la era cristiana. Y hay alguna evidencia tenue que demuestra que el gran avatar sirio nació durante el reinado del rey judío Janneo, que reinó entre el 104 y el 77 antes del año 0 de nuestra era. Y este es uno de los Jesuses a que hizo referencia Daniel cuando nos estuvo explicando días atrás. Ahora bien, ese aparato alma intermedio
era el que fue prestado por uno de los Budas de compasión. El Buda de compasión prestó su propio aparato psicológico con el fin de formar el eslabón entre la divinidad y el cuerpo, de manera que el rayo divino de la divinidad pudiera pasar a través del propio aparato alma de un Buda y así alcanzar el cerebro del cuerpo humano. En este caso, de aquel que nació físicamente como Jesús, aquí abajo, hijo de José y María, unos padres físicos como cualquiera otros, aunque sin duda alguna de muy elevada condición espiritual. Lo que nos dice aquí. Aquí había de nacer el niño Jesús, el niño que luego fue llamado Jesús, hijo de un padre, de una madre, padre José, madre María, etcétera, etcétera, suponiendo que esos fuesen los nombres en el tema de lo que es histórico. Entonces, tenía que descender, para formar una avatara, tenía que descender un rayo de la divinidad. Pero el aparato intermedio del que había de nacer como Jesús no era todavía el aparato de un Buda de compasión, porque este que había de nacer como Jesús, este ego reencarnante que había de nacer como Jesús, aun siendo un ser muy elevado, no era todavía un Buda de compasión. Y por lo tanto, aquella divinidad no podía descender directamente hacia el niño que había de nacer. No habría podido ser un avatar. Entonces, lo que sucede en estos casos es que hay un Buda de compasión que lo ha desarrollado en sí mismo, que está revestido de ese cuerpo de Nirmanakaya y por esto está retenido aquí, porque ha conservado ese cuerpo para poder auxiliar a la humanidad, que va a prestar este aparato intermedio, aparato psicoespiritual intermedio, que es su parte de Atma revestida de Buddhi con manas. En realidad son estos dos, porque el Atma es para todos igual, este Buddhi manas revestido, este lo va a prestar al que ha de nacer. Y entre tanto, esto ha de ser así, esta parte psicoespiritual del ego que va a nacer aquí abajo como Jesús, es apartado, retirado temporalmente. Y entonces toma posesión de esta zona el Buda de compasión. Si yo pudiese ahora, tendría que salir de aquí y hacerlo, ¿no? Arrastrar esta imagen, arrastrarla hasta aquí y ponerla aquí. Y entonces tendríamos la divinidad aquí arriba, la parte intermedia capaz de recibir a la divinidad y desde este Buda de compasión transmitir la energía recibida de alguna manera transformada para que pueda ser receptivo el ser que va a nacer. Y nos lo sigue explicando, creo que muy bien. Por primera vez he podido, me parece que comprender bastante bien qué significa todo esto. Y bueno, estoy tratando de compartirlo con todos vosotros, por supuesto. Sigue diciéndonos, está claro que, puesto que el Buda alcanza su elevada altura espiritual por medio de la encarnación, él hizo su proceso, es decir, mediante el aprendizaje de las lecciones de la vida, llega a ser un maestro de los poderes y energías de la constitución humana. Llega a ser un maestro de los poderes y energías de la constitución humana. Ha desarrollado todos los poderes
que son inherentes a ese estado búdico, que son, bueno, pues la comprensión a los niveles de 100%, la inteligencia a los niveles de 100%, el discernimiento a esos niveles de 100%, la intuición espiritual y la percepción espiritual sin velos a esos niveles y otras facultades a las que, bueno, en los Yoga Sutras de Patanjali ponen nombres, pero que tampoco no son muy importantes para nosotros, todos esos nombres. Pero él ha desarrollado esos poderes y entre esos poderes está la habilidad de proyectarse a sí mismo fuera de su propio estado, de su propio cuerpo. Entonces él se puede proyectar y hacerse un lugar en aquel ser que va a nacer como Jesús, hablando siempre de Jesús, el avatar, que es lo que nos está ocupando ahora, ¿no? Y sigue diciendo, el Buda sabe, este Buda sabe, porque conoce la ley, conoce los registros superiores, sabe cuándo un avatar va a aparecer. Y él, ese principio intermedio del Buda, de compasión, que ha conservado en su estado de nirmanakaya, él vigoriza la semilla humana que va a nacer en la familia pura. Vigoriza la semilla humana que va a nacer en la familia pura por medio y con ayuda del padre y la madre físicos. Y esta semilla, vigorizada por el Buda de compasión, por el nirmanakaya, producirá un cuerpo infantil de tipo limpio y puro kármicamente y hereditariamente. Porque de no hacerlo así, no podría constituirse un avatara. Él, el Buda de compasión, que presta su propia parte intermedia, sabe, digo, cuando un avatar es oportuno por ley, por la evolución, por el momento cíclico. Sabe cuándo la semilla humana está sembrada y cuando llega el momento adecuado, el Buda de compasión proyecta su aparato alma o principio intermedio y llena el espíritu y vigoriza al embrión en crecimiento. Proyecta su aparato alma. El de aquí queda como en stand-by, como en reserva, y el Buda de compasión estaría ahora aquí y estaría enlazando, como vamos a ver en diapositivas siguientes. Como he explicado, nos dice de Puruker, como he explicado a menudo, ningún avatar puede reencarnar o regresar, porque tal reencarnación significaría que la conjunción mágica inusual de esos tres elementos particulares tendrían que haber ocurrido de nuevo y ser un individuo idéntico al que vivió antes, y eso no ocurre. Es decir, tendría que haber el mismo rayo de la divinidad, participando el mismo Buda de compasión, llegando al mismo ego reencarnado aquí, el niño Cristo, por medio del mismo padre y de la misma madre físicos también. O sea que eso no se puede repetir. Un avatar es único. El siguiente avatar, cualquier otro avatar, también es único, pero confluyen los tres aspectos siempre en cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir entonces nuestros queridos Judge y Catherine Tingley cuando dijeron que Jesús había alcanzado su elevada estatura espiritual por haber aprendido las lecciones de la vida en encarnaciones previas? Ellos querían decir lo siguiente: se referían obviamente a la parte humana, al elemento reencarnante del avatar, es decir, al glorioso elemento intermedio o aparato alma
que fue el que se dio a sí mismo para poder constituir el avatar. Es posible y realmente muy fácil para los grandes de nuestra sagrada orden enviar desde ellos mismos, como si dijéramos, una porción de su vitalidad psicomental, es decir, una porción de su propia conciencia humana, y fijarlo en el sentido original de la palabra fijar en el aparato psicológico de algún otro ser humano, en este caso del que había de nacer como Jesús. Así que este aparato de un Buda de compasión se transfiere hasta aquí al que va a nacer como Jesús, hijo de José y María. Esto considerando que todos estos nombres sean históricos y sean verdad. Pero esto no es muy importante, ¿eh? En nuestra tierra de Bodyul, esto es llamado Pu-Wa, una transferencia de conciencia y de voluntad, conciencia con mayúscula y voluntad con mayúscula, y de la que la manifestación más simple se conoce en vuestro occidente, nos dice él, como transferencia de pensamiento. La manifestación más simple en nuestra humanidad actual es llegar a algún tipo de transferencia de pensamiento, que se da, pero casi siempre de forma inconsciente, porque no hemos desarrollado ni siquiera a día de hoy en general la capacidad de poder hacer uso de esa facultad de transferir el pensamiento. Por lo tanto, a un nivel mucho más grande de lo que significa transferencia de pensamiento, que puede ser de cerebro a cerebro o podría ser de mente a mente, mucho más elevado que todo ello es la transferencia que se realiza de esta parte del Buda de compasión para poder realizarla aquí como intermediaria entre la divinidad y el hombre que nace físicamente. El Buda de compasión, a través de su aparato alma, inflama con el fuego espiritual de su propia alma a ese bebé no nacido. De momento lo que hace es desde aquí inflamar con el fuego espiritual de la propia alma del Buda de compasión a ese bebé todavía no nacido. Y ahí ya empieza la enorme influencia que este bebé va a recibir. Comienza ahí, pero no es total todavía. Ese aparato psicológico era el aparato psicológico del alma de Gautama, el Buda, que en su última encarnación había alcanzado la conciencia de un Buda de compasión y por ello pudo proveer el aparato alma del Buda de compasión como principio intermedio en Jesús. Jesús en su aspecto humano, no en su aspecto personalidad física. Jesús en su aspecto humano, humano con mayúscula, porque el ser humano es esto es la personalidad. Jesús en su aspecto humano fue Gautama, el Buda, porque lo que manifestó fue por medio de esa transferencia del aparato intermedio, de el Buda de compasión, Gautama el Buda en este caso. Entonces, ¿cómo se establece la conexión entre el alma Buda en un cuerpo, en el cuerpo, y la divinidad expectante? Cuando llega el momento adecuado, el Buda, ese aparato alma búdica, se eleva a sí mismo por un acto de suprema voluntad y aspiración espirituales. Desde aquí se eleva a sí mismo hasta que, por decirlo así, el rayo divino que está esperando aquí es capturado por él y es mantenido por un acto
de suprema voluntad y aspiración espirituales. Establece ese contacto. De este modo se realiza la unión y así se forma la unión de la divinidad de arriba, una divinidad, un ser divino que está preparado y esperando en los reinos espirituales, porque los reinos espirituales pues necesariamente son en el plano divino y en el plano monádico y parte de aquí del plano átmico. No sabemos aquí, no especifica tan concretamente, pero está esa divinidad ahí preparado y esperando. Y lo conecta con el esplendor del alma búdica, con el aparato alma del Buda de compasión que la ha proveído como intermediaria y que, según el siguiente párrafo, en el caso de Jesús y probablemente los otros avataras también, había alcanzado ya esa cualidad búdica, ese nivel búdico con el crecimiento espiritual durante vidas previas que le hace receptivo y con el cuerpo puro de un Krishna, de un Jesús, de un Shankara, etcétera, etcétera. Y esta unión es un avatar. Así que se establece la conexión de ese rayo de la divinidad, este ser intermedio y el niño que está aquí preparándose a nacer en el plano físico. Y esta unión de los tres, este y este, esto es un avatar. Y más tarde, en la vida del niño ya nacido, y a través de ese aparato alma proyectado, es decir, a través del aparato alma del propio Buda de compasión, proyectado así, finalmente fluye el rayo divino desde la expectante divinidad hasta aquí abajo. Pero, ¿por qué? Vuelvo a repetirlo, se ha dicho antes, pero ¿por qué tiene que ser a través de este aparato alma de un Buda de compasión? Porque aún siendo Jesús el ser reencarnante, el ego reencarnante que luego nació como Jesús, aún siendo tan evolucionado y tan maduro, no era todavía lo suficiente como para poder realizar esta conexión. Tengamos en cuenta que si lo que es la energía de la deidad bajase directamente aquí, sin una intermediación lo necesaria y adecuada para hacer los cambios en la energía descendiente, el individuo que está aquí, en el plano físico, se quemaría. Así que para que pueda haber una avatara, tiene que haber aquí una intermediación de un ser mucho más espiritual y elevado todavía que lo que era el ego reencarnante de Jesús. Sigue diciéndonos, por lo tanto, veis que no puede haber reencarnación de un avatar, porque es totalmente una entidad compuesta y temporal, o un acontecimiento psicoespiritual. Es a la parte humana, la parte intermedia del avatar Jesús, a la cual William Judge y Catherine Tingley y otros se han referido diciendo que había alcanzado esa cualidad búdica, ese nivel búdico con el crecimiento espiritual durante vidas previas. Ellos mencionaron el aparato psíquico del Buda Gautama, un hombre como vosotros, como yo, un hombre que había tenido encarnación tras encarnación a través de los tiempos del pasado, pero un hombre que se había elevado a su alto pináculo de grandeza espiritual por medio de esfuerzos autoelaborados en una vida humana tras otra en la tierra, autoelaborados. Y esto nos quiere decir
que no se nos da nada, que todo lo hemos de lograr por nosotros mismos. Cuando dice se nos ayuda, sí, en lo que la ley permite, porque a veces se confunden estas cuestiones. Nadie, los propios adeptos los que han tenido contacto con la sociedad teosófica en las cartas Mahatma, dicen que un adepto se hace a sí mismo, que nadie lo hace. Por consiguiente, ellos, los que ha citado, y otros, estaban mirando al hombre cuando escribieron, mirando al aparato psicológico, como son la mayor parte de los humanos, aunque los humanos comunes, como nosotros, no los tenemos muy desarrollados. Es decir, estaban mirando a la parte humana de Jesús, que fue luego el avatar. Es decir, si miraban la parte humana del avatar, veían el aparato psicológico del Buda de compasión, el Atma Buddhi Manas que había retenido para ser un Nirmanakaya y que prestó para que pudiese producirse un avatar. Y si miraban en el plano físico, veían el cuerpo que todos veían. Se me ha ido. Veían el cuerpo que todos veían, es decir, veían a Jesús. Aquí esta parte tenía que haberla quitado para que se pudiese ver, porque Jesús aquí sí ya tenía el cuerpo físico y ya estaba nacido. El estado de nuestro Señor Jesús era normal, aunque estaba privado de una parte de su conciencia humana, porque había sido superpuesta por la del Buda. Del Buda de compasión. Una porción determinada se retiró de él, se le quitó temporalmente por el resto de esta existencia por su propia voluntad. Él accedió a ser el canal para producirse una avatar. Y entonces él, Jesús, sirvió como vehículo para el avatar. Muchos son los misterios psicológicos desconocidos en Occidente. Posiblemente podríais hacer una pregunta. Sería más o menos así. ¿Qué pasa con el cuerpo del muchacho hebreo, o mejor, el germen vital que en circunstancias normales habría crecido para ser el cuerpo de un muchacho judío? ¿No tendría ese ningún karma previo? Contestación: sí, por supuesto, todo es kármico. Incluso la semilla de un árbol, la de una flor, tienen su propio karma. Pero lo que ocurrió fue esto: el aparato psicológico del Buda, el aparato alma del Buda de compasión, como principio intermedio en Jesús, tomó posesión de ese germen vital creciente que antes había sido del ego reencarnante, quien en circunstancias normales habría encarnado en ese cuerpo. Si hubiera tenido tiempo de implicarse él mismo con ese germen, habría nacido como cualquier otro niño, pero no habría sido el Cristo y no habría sido una manifestación de la divinidad. Una enseñanza extraña y maravillosa nos dice: con relación al eclipsado de la divinidad, todos sabemos lo que la palabra significa, pero de hecho la palabra no describe adecuadamente la cosa. Es una iluminación, porque si bien la parte intermedia del ser reencarnante, que había de ser Jesús, queda relegada temporalmente, esta parte que va a estar haciendo de intermediaria para el avatar durante todo el resto de esa vida, toda la existencia, esa va a ennoblecer, a iluminar más, a engrandecer más el aparato intermedio del que había de nacer únicamente como Jesús. Por lo tanto, es una iluminación,
no es un ensombrecimiento. Ensombrecimiento únicamente desde el punto de vista de que está ahí guardado, está ahí quieto. Es una glorificación, un darle una gloria a alguien y un nuevo maravilloso ímpetu y una elevación espiritual. Y es precisamente a este hecho al que alude realmente Jesús en la cruz, cuando, como se menciona en el Nuevo Testamento, surge el maravilloso grito: Elí, Elí, lama sabactani, que ha sido erróneamente traducido por oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa no es la traducción de esas palabras hebreas. Esas palabras hebreas significan Elí, mi Dios, lama, ¿por qué? O ¿cómo? Sabactani, tú me glorificas. Abandonar o desamparar en hebreo es azab. De ahí que si esa palabra desamparado se hubiese usado en ese grito, tendría que haber sido azaftani y no sabactani. Y de ahí que si ese grito hubiese sido ¿por qué me has abandonado?, tendría que haber sido en la lengua hebrea Elí, Elí, lama azaftani. Pero fue, como se mencionó, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿cómo me glorificas? Como sabéis, glorificar significa llenar de gloria, porque él reconocía la gloria que estaba descendiendo desde lo alto. Podría señalar el siguiente hecho. Una traducción errónea así equivale a una confusión deliberada, aunque siento usar esa palabra porque para mí la traducción errónea es un intento deliberado de engañar por parte de los primeros teólogos cristianos, o bien daban prueba de su absoluta ignorancia del hebreo. Entonces, cuando recordamos que durante 1500 años o más los cristianos han enseñado que sus evangelios estaban inspirados por la acción directa del Espíritu Santo, es decir, por la presencia del Espíritu Santo, y que de ahí eran evangelios escritos bajo lo que los cristianos llaman inspiración plenaria y por lo tanto infalible, no solamente en su sentido, sino también en sus palabras. Y cuando encontramos en esos evangelios palabras hebreas perfectamente correctas y claras, que han sido mal traducidas hasta tener el significado contrario al del hebreo, solo podemos suponer que había algo en estos pasajes del Nuevo Testamento a lo que los teólogos tuvieron que hacer frente y que para ellos era simplemente inexplicable. Así que ellos intentaron ofuscarlo. Entonces los apologistas cristianos simplemente empeoran las cosas cuando afirman que aquellas palabras eran caldeas o arameas. Tanto el caldeo como el arameo eran lenguas semíticas, muy cercanas al hebreo. Y a mí nunca me han mostrado que la palabra hebrea azab, que significa, entre otras cosas, abandonar, se convierte en caldeo o en arameo en sabah, ya que es igualmente una palabra hebrea correcta que significa, entre otras cosas, glorificar, transfigurar. Sin embargo, esta palabra, sabah, es la que se encuentra en el Nuevo Testamento y está mal traducida como abandonar. Ni en el caldeo ni en el arameo se ha visto nunca que contenga el verbo
Sabá, con el significado de abandonar. Y como ya se afirmó, es una palabra hebrea correcta que significa glorificar, transfigurar. Glorificar desde arriba hasta abajo. Transfigurar. Porque el ser que está aquí, una vez recibe de la divinidad por medio del Buda de compasión, todo ese influjo espiritual nunca más vuelve a ser el mismo. Los escritores originales de los pasajes, hay dos, según recuerdo, en los que esta frase mal traducida aparece en el griego del Nuevo Testamento cristiano incuestionablemente. Ellos sabían indudablemente algo de las ceremonias de iniciación, puesto que esas ceremonias tenían lugar en Asia Menor. Por ejemplo, sabemos que el padre de la Iglesia, Orígenes, que personalmente creo ha tenido mucho que ver en la ayuda para enmarcar los evangelios canónicos actuales, por lo menos él mismo era un iniciado parcial en la enseñanza esotérica y los misterios de Grecia. Dejadme aclarar el asunto, nos dice de Puruker. Un neófito pasaba por dos fases en la prueba iniciática. Una era la experimentación de la agonía por la retirada temporal del Dios interior, en cuyo momento se le privaba de su guía espiritual. Esto es, era solo un simple hombre corriente para hacer frente y conquistar las dificultades y pruebas exploratorias de la iniciación y del inframundo. Tenía que hacer eso como un hombre, como cualquiera de nosotros tendrá que hacerlo en su momento. Él tenía que hacerlo temporalmente sin la sobreinspiradora guía del Dios interno, como si de pronto esa conexión no hubiese estado por un tiempo. El tiempo puede ser muy breve, pero la conciencia lo experimenta de manera tremenda. Ya las palabras soledad, vacío y todo esto no describen exactamente ese estado. Es más que todo eso, es más que todas esas palabras. En otras palabras, tenía que demostrar que como un hombre solo, como cualquiera de los seres humanos, se podía enfrentar y resistir las pruebas de la iniciación y pasarlas. Como podéis ver, era un momento de la máxima intensa agonía humana, en la cual toda la parte humana del torturado hombre pronunciaba el grito: ¿por qué me has abandonado? La segunda fase venía tras la conquista, esto es, después de que el hombre hubiera demostrado que su propio ego humano solo, en soledad en el sentido interior de la palabra, había despertado su propia divinidad monádica interior, que entonces empezaba a operar como un guía y protector. Y cuando esto ocurría, él podía entonces gritar en el éxtasis de la realización lograda: oh Dios en mi interior, cómo me llenas de gloria. Entonces los escritores de los dos pasajes, que son casi siempre, si no siempre, idénticos en el Nuevo Testamento, tomaron las palabras hebreas dando el grito de gloria y evidentemente omitieron un pasaje previo en hebreo, refiriéndose a la agonía del abandono. Pero, como se ha dicho ya, retuvieron las palabras hebreas del grito de gloria, la exclamación del logro con éxito. Sin embargo, en la traducción del mismo, lo hicieron como el grito de abandono. En el original, en hebreo, están bien, pero en la traducción, en lenguas occidentales,
está mal la traducción y dice abandono. Así, tal como el pasaje está ahora, el hebreo da el grito de gloria, pero la traducción griega del hebreo y las posteriores occidentales da el grito de abandono. O tal vez este enredo de palabras y significados fuera organizado por esos primeros casi iniciados escritores cristianos para mostrar a aquellos ojos de la posteridad que fueran capaces de ver que había un misterio implícito que no podía explicarse abiertamente, pero que debería ser investigado. ¿O fue simplemente un enredo fruto de la ignorancia? Esto último, dice de Purucker, no lo creo en absoluto. Creo que estos dos pasajes, tal como se encuentran en el Nuevo Testamento, como los he explicado, dan, en resumen y en metáfora, el esbozo de lo que tenía lugar en las cámaras de iniciación. Y los escritores escogieron como figura tipo, como actor, a la gloriosa individualidad del hombre avatar, Jesús, y tejieron alrededor de ese personaje como el personaje central en un escenario, lo que ellos querían decir bajo la máscara del drama de la iniciación. De hecho, el suceso nunca ocurrió en una cruz de castigo, como los evangelios cuentan la historia, convirtiendo un suceso místico de los misterios en un hecho pragmático o concreto de castigo. Nunca fue crucificado. Jesús, más tarde llamado el Cristo, nunca fue crucificado como los evangelios cuentan la historia. El acontecimiento completo, simplemente, si es que se puede llamar simplemente algo tan grandioso, describe una de las más maravillosas ceremonias de iniciación, la elevación de un gran hombre hacia la divinidad, la entrada de un Dios en la humanidad superior u hombre, la elevación de un gran hombre hacia la divinidad y al mismo tiempo la entrada de un Dios en la humanidad superior u hombre, para que la humanidad del hombre se perdiese en la divinidad que entraba en su interior. O lo ensombrecía, o más correctamente lo iluminaba. Lo que hemos comentado, quedaba oculta la parte de Jesús, el ser reencarnante, pero quedaba iluminado por la parte del Buda de compasión, que en realidad era lo que lo cristificaba realmente, porque el Buda y el Cristo es uno, es lo mismo. No son dos estados de conciencia, dos entidades o dos seres. Así que él lo iluminaba, o lo ensombrecía, o más correctamente lo iluminaba, siendo un ejemplo de teomneustia, convirtiéndose en la completa teopatía. Y teomneustia, revelación, algo comunicado o inspirado por un Dios o ser divino. Inspiración divina significa la palabra, o mejor dicho, el misterioso poder de oír oralmente las enseñanzas de un Dios, de un ser muy elevado. Antes de ello se pueden oír otras voces, pero mucho más inferiores. Y con esto no digo ni si buenas ni si malas, porque las hay de todos los lugares. Esto está en la doctrina secreta en el tomo 3. Y la palabra teopatía, que nos dice que es la séptima fase de iniciación en los misterios que ya desde milenios antes eran conocidos, en donde el candidato se convertía en un vehículo libre de egoísmo para la comunión con su Dios interno, la tercera y última fase de desarrollo espiritual.
La primera siendo la teofanía, la segunda la teopneustia. El sentido de la teopatía, originalmente usado en los misterios griegos, era que el adepto sufría la plena influencia del Dios dentro de sí mismo. El adepto sufría la plena influencia del Dios dentro de sí mismo, por lo que perdía el sentido del yo y del egoísmo, transformándose en un vehículo voluntario a través del cual se vertía el poder divino, con un completo abandono de la personalidad. Debido a la tremenda renunciación que esto implica, se decía que este adepto sufría, lo cual significa soportar o llevar la divinidad por dentro. No es la palabra literal de significado etimológico de sufrimiento, sino soportar, llevar la divinidad por dentro. El segundo de estos 3 grados de iniciación, la teopneustia, era lo mismo que el tercero, pero en un grado menos pleno, y significaba que el iniciado recibía por arriba y desde adentro, por así decirlo, lo que le era exhalado desde arriba, pero no llevaba la plena carga del fuego espiritual o influjo de inspiración. Era parcial, podía llegar desde aquí, pero no de tan arriba. Dicho así, que yo qué sé, ¿cómo me atrevo? La primera fase, la teofanía, en comparación, era algo que ocurría temporalmente y significaba la aparición de la divinidad de uno, percibida de manera consciente por el candidato. El neófito encontraba a su Dios interno cara a cara. La teofanía duraba más o menos tiempo dependiendo de las circunstancias. Esto es lo más parecido a un vislumbre de la verdad, a algo vivencial, que puede durar segundos, pero que aquel que vive algo de esto, una vez que pasa, sabe que siempre que no está en ese estado de conciencia, no está en el estado de conciencia que es el verdadero estado. Y entonces sabe que tiene que seguir trabajando en la transformación de sí mismo, en la purificación de los vehículos y en desarrollar el conocimiento más elevado y profundo para que ese estado temporal de un vislumbre pueda llegar a ser un estado continuo de conciencia. Desde ese momento se convirtió en el canal de lo divino, operando a través suyo un verdadero Cristo. Por eso fue llamado Jesús el Cristo. Cada uno de nosotros nos hemos de convertir en Cristos. Esto ocurrió cuando la madurez física, por eso fue, dicho así, a partir de los 30 años, la etapa real de esas iniciaciones más elevadas, cuando se había alcanzado, y como ya se ha dicho anteriormente, cuando se habían pasado determinadas iniciaciones previas, las anteriores, porque va de lo menor a lo mayor siempre. Entonces, tras meses y meses de preparación, cuando llegó el momento adecuado y el cuerpo yacía sobre una cama cruciforme, el aparato psicológico del Buda es cuando se elevó a sí mismo mediante un supremo acto de voluntad, por decirlo así, hasta la unión con la expectante divinidad, y así formaron el vínculo entre la divinidad y lo físico. Formaron el vínculo completo y después la divinidad vertió su esplendor en el hombre y este hombre se convirtió en el avatar, el Cristo. Y por hoy hemos llegado aquí.
Vamos a dejar de compartir. Y si queréis hacer preguntas, levantáis la mano. Salomón, veo que ya ha levantado la mano. Abrís vuestro micro. Sí, gracias Clarisa, como siempre, y muy interesante, aunque complejo, un poquito para mí, Fíjate, y porque para mí, y para mí, Y sería, para mí. fíjate. y lo ideal sería pues tener esto para poderlo repasar. Pero bueno, oye, Clarisa, nada más una pequeña, pues de tanta duda que tengo, quiero hacerte una que no me cuesta tanto trabajo. El Nirmanakaya, cuando deja su cuerpo físico y su cuerpo de los Cámico, deseos, cámico, Cámico exactamente. ya no lo deja porque no lo ha construido, no lo ha generado. En las últimas encarnaciones él ya no ha generado cuerpo cámico. Ok, entonces en su regreso para ayudar a la humanidad, como ya no tiene ese cuerpo cámico y tampoco el cuerpo físico, la ayuda que presta a la humanidad, por decir así, no lo entiendo muy bien, pero ¿sería con menos sufrimiento para él? ¿O de qué manera No tiene podría ser su vida? No tiene sufrimiento. No tiene sufrimiento. Ok, es... No, Ajá, lo ningún hace de una manera... sufrimiento. Ok. No tiene sufrimiento. No, en físico no, porque no tiene físico denso. Ahí dice que retiene el cuerpo astral. Por eso yo tenía la duda. Si tampoco tiene el cuerpo cámico porque ya no lo ha generado, entonces esa parte que denominan astral sería el nombre que luego en la segunda literatura decían que era el doble etérico. Pero yo honestamente os he de decir que esta parte yo no la veo clara. A no ser que en otro momento tenga alguna constatación lo suficientemente directa, entonces os podría decir algo más. Pero según lo que describe ahí, nos hemos de atener a lo que describe ahí. Según lo que describe ahí, el cuerpo físico no lo retiene la parte astral, que sería esa parte del doble etérico, llamado así en la segunda literatura. En la primera se llamaba astral. No tiene cuerpo cámico porque ya no lo ha generado. Okay, de acuerdo. Entonces tiene de manas para arriba. Os habréis dado cuenta seguramente que a manas lo he ido poniendo en una llave con letras grandes, manas, porque ya no hay manas superior y manas inferior. Hay manas, solo manas. Hay manas y nada más. Siempre es uno manas. Lo que pasa es que durante la encarnación, como dice Blavatsky en el primer tomo de la doctrina, manas es dual en sus funciones, y esto es importantísimo. No quiere decir que haya dos manas, sino que es dual en sus funciones, porque una parte mira hacia abajo para que podamos relacionarnos mientras estamos encarnados, y otra parte siempre mira hacia su propia fuente, porque es el vínculo entre lo superior y lo inferior, manas. De ahí que al decir es dual en sus funciones, bueno, pues muchas gentes han entrado en confusión y dicen que hay dos manas y que, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero, bueno, ahí está el avatar. Oye, Clarisa, y entonces, su servicio a la humanidad sería todo aquello que pueda hacer por la humanidad siempre y cuando la ley kármica lo permita. Siempre y cuando, exactamente lo has dicho. Ni los dioses, dicho así en plural, están por encima de la ley, porque el karma es una ley universal, con mayúscula. Sí. Está siempre, antes de que haya un universo manifestado, eso está ahí. Y cuando se manifiesta está ahí. Y siempre está ahí y afecta a todos los planos de la conciencia, en todos los reinos y en el espacio universal. Oye, Clarisa, entonces lo que hacen ellos en realidad al final de cuentas
es por decir, es apresurar un poquito más lo que iba a suceder de acuerdo a la ley kármica en este plano físico, y ellos para ayudar de alguna manera, lo que podrían hacer era adelantar un poquito eso, o de qué manera es que podrían ayudar si de todos modos la ley se va a manifestar tal vez un poco después, etcétera, no sé. Esa es la manera en que no lo entiendo muy bien, porque una ocasión te pregunté acerca de los milagros de Jesús y yo te decía, bueno, pues entonces, ¿cómo es que Jesús podía hacer eso? Y tú me contestaste, si es que no me equivoco, que él podía hacer lo que la ley kármica podía admitir, porque ya se le llegó el tiempo de que esa persona pudiera sanar. Entonces, ¿cuál es la ventaja que un Nirmanakaya puede hacer en este plano físico en realidad? Buena pregunta. Veamos, cuando separamos las cosas por compartimentos, ahí nos perdemos bastante. El ser humano es un ser humano completo, de arriba a abajo. Las influencias no solamente son físicas, la ayuda física, fijaros que nos tiene que venir por medios físicos. Yo si necesito un médico, tengo que ir a donde hay un médico. Si necesito un profesor que me enseñe mecánica, tengo que ir a un sitio donde enseñen mecánica. Cada cuestión está relacionada con su propio plano. Pero como el ser humano es un ser muy complejo y tiene un vehículo para cada plano de conciencia, de existencia como ser humano, que es bueno, esos diagramas nos ayudan un poquito a hacernos la idea. Entonces, somos afectados continuamente. Ahí en una de las diapositivas dice que continuamente estamos siendo, recibiendo e impartiendo, cuando hablaba del plano kámico, astral, decía, continuamente estamos influenciando y siendo influenciados por ese aura del planeta, que forma parte de todo el plano kámico planetario. Nuestros cuerpos kámicos están hechos de la materia de ese plano kámico planetario. Nosotros cuando pensamos y sentimos, estamos emanando vibraciones y formas. Y los estamos echando ahí y se suman a los que son del mismo tipo. Entonces, ¿qué pueden ellos hacer? En alguna de las diagramas, de las diapositivas, perdón, se ha dicho que ellos tienen un influjo, no recuerdo las palabras exactas, pero sí recuerdo el significado, para los que están preparados a recibir, y nosotros nos hemos de hacer receptivos. Si no hay un medio receptivo, si todos estamos ciegos y sordos, no importa lo que nos puedan contar, no nos llegará nada. Pero si hay medios que somos un poco más receptivos y más, nosotros mismos nos convertimos en influencias, expandiendo. Los cambios que nosotros hacemos significan cambios vibracionales y nosotros mismos nos convertimos en seres que influencian a otros que empiezan a estar también más receptivos. ¿No es esa la relación que se produce en una familia entre los adultos de primera generación, los abuelos? A veces hasta hay bisabuelos, ¿eh? Antes había más bisabuelos que ahora porque se tenían los hijos más jóvenes. Entonces había bisabuelos, abuelos, los padres y los niños de diferentes edades. Y no es una relación continua en la que todos dan a todos y todos reciben de todos. Pues esas son las jerarquías, porque no hay cortes, no hay interrupciones. Pero el impulso que estos seres avatáricos y otros muchos que no son todavía avatares, pero que están ayudando a la humanidad, cada uno escalonadamente en todas las gradaciones, es porque somos una sola y única familia humana. Pero nadie puede convertir a un niño en adulto. Tiene que vivir todos los días y tiene que pasar por todas las experiencias y tiene que jugar con todos los juguetes, y cuando agota
lo que un juguete le puede dar, lo tira porque ya no lo quiere más y está cansado y pide otro juguete, porque no se puede retener con un mismo juguete un año tras otro, tras otro, tras otro. No se produciría el desarrollo de sus facultades que están ahí esperando. Son los juguetes de la edad, cada uno. Los adultos también tenemos nuestros propios juguetes para evolucionar. Formar familia, tener hijos, etcétera, etcétera. Esos son los juguetes de la evolución de los seres adultos. Pero la relación es continua y hay un deber importante para que formemos parte activa, inteligente de esta humanidad. Muy bien, gracias Clarisa, qué amable. A vosotros. Clarisa, ¿puedo decir algo? Pues sí, porque como no te veo la mano, pues puedes decir algo. Luego daré paso a las manos que sí que veo. Vale, es que no, yo no la tengo. A ver, primero agradecerte esta tarde porque ya sabes que a mí eso me llena lo que tú es. Como lo dices, me encanta cómo lo expones. Y después, como yo no me sé explicar muy bien, pues lo voy a explicar de manera que me podáis entender. Tienes razón cuando has comentado que Jesús tuvo que pasar por una fase. Claro que pasó. Lo que tú has dicho, cuando era niño, pues con su juguete y tal. Cuando era joven era muy rebelde. Fue muy rebelde. Pero es que es lo que nos ha pasado a todos. Tenemos que ser rebeldes, manifestarnos para poder coger luego esas actitudes, que luego esa actitud te lleve a la vida. Pero la vida no es lo que nosotros queramos vivir. Cuando el alma despierta, lo he dicho muchas veces, no me importa volver a repetir, cuando el alma despierta todo es distinto. Claro. Ya no piensas en ti, piensas en la humanidad. Y eso es lo más grande que hay. Yo no me sé explicar, pero... Te explicas bien, tranquila. De verdad que es algo maravilloso luego. Muy bien, gracias a ti, Teresa. Tengo a Emilce y a Luz Marina. Emilce. Sí, buenas tardes, Clarisa. Hoy estuviste muy clara, pero para mí me costó muchísimo entender y me doy cuenta que realmente no sé nada. Y hasta se me vino una duda que creía tenerla clara. Por ejemplo, en la clave de la teosofía dicen que los teósofos son ateos. Entonces yo digo, en esta existencia... no creo que lo diga así, dime la página y tal, porque no creo que sea así. Bueno, es una pregunta que hace. Bueno, la busco y después te la digo. Sí, gracias, porque a mí me gusta cuando hay alguna cosa así, salir de dudas en el texto, con el texto. Bueno, yo lo voy a buscar. O lo puedo haber comprendido mal yo o tú, o las dos. No, ¿verdad? Sí, a lo mejor, pero por eso estaría bueno, porque justo en el grupo estamos leyendo la clave de la teosofía y esa es una pregunta clave. Sí. Bueno, pero a mí, en realidad yo lo que entendía era que en realidad el Dios, decimos Dios para hacernos una idea de una energía superior, que en realidad todas las personas la tienen y que con el transcurrir de sus vidas o de sus existencias, en realidad en la evolución tienen que llegar todos a ser un Buda, o por lo menos la gran mayoría. Un Buda, un Cristo, todos. Que ese Dios es nuestra tela, vendría a ser nuestra tela. Si lo llamas Buda o Cristo, no lo llames Dios, porque no tiene nada que ver. Eso lo que la diferencia. La deidad superior es aquella de arriba del todo del diagrama. La deidad. Claro. Pero sí. El problema, la seidad. La deidad.
Bueno, un ser divino, por eso sí, se le sí, llama así, es un ser divino. Pero como que hay el problema que hay, Emilce, y para todos es igual. La pregunta que tú puedes hacer o la que puede hacer cualquier otra nos ayuda a todos. El problema que hay con la palabra Dios es que las religiones lo antropomorfizan y le ponen una imagen de un señor. Y no es eso. Lo que es la claro, deidad no tiene nada que ver. Y luego llamar que este es el Dios y luego tantos nombres y todo esto es un lío. Mira, cuantos menos nombres mejor. Porque lo que nos importa es la idea, lo que claro. significa. Lo que significa. Luego que se llame Pedro, que se llame Juan, ¿qué más da? Si sabemos qué es qué o quién es quién, ¿qué más da cómo se llame? Así que por eso lo que hoy se ha presentado, a ver, yo entiendo que es difícil. Yo llevo muchos días trabajando en ello, porque esto lo he tenido que reordenar. Esto no venía así como yo lo he tenido que presentar. Lo he tenido que ordenar y poner los diagramas y las flechitas y el tal, para poderlo explicar de una manera, pues eso, ordenada, porque ya es difícil de por sí, yo lo entiendo. Pero fijémonos no en lo que difícil que es, sino en que nos ha dicho sintéticamente, toda esta presentación nos ha dicho, esto que ocurrió, entre comillas, en ese ser que llamamos y hemos conocido como Jesús el Cristo, fue un proceso iniciático, que no murió en una cruz, que eso es una simbología que no tiene nada que ver con el hecho real. Es un proceso iniciático y todo el curso lo venimos diciendo desde que comenzamos en el septiembre. Llevamos ya 40 capítulos, 40 jueves de este curso y todavía nos queda trabajo por delante. Pero llevamos todo lo que llevamos de curso diciendo que esta historia es nuestra propia historia, no historia en el sentido de la historia de la humanidad, sino de la historia de lo que ha de suceder en nosotros todos, en cada uno de En nosotros. nuestra alma. En Emilce, en Luz, en Teresa, en Ángela, en Salomón, en la otra Teresa, en Alba, en Ana, en Elizabeth, en Emilio, en Eugenia. Bueno, que tengo aquí muchos, pero no los veo a todos. En todos los seres humanos, y no solo los que estamos aquí reunidos, en toda la humanidad, tarde o temprano, ha de suceder ese ciclo iniciático. Gracias, así lo entiendo mejor. Por ley natural, al ritmo de la evolución natural, sucederá de aquí a mucho. Pero cuidado, si decimos, bueno, como va a suceder de aquí a mucho, pues ¿para qué me preocupo? Y luego nos topamos con otra realidad que nos viene a estallar en la cara. Y es que los seres humanos están sufriendo, estamos sufriendo. Me voy a incluir por lo que me pueda quedar. La humanidad está sufriendo. La mayoría de la humanidad dice que quiere dejar de sufrir. Todo el mundo dice que vosotros, ¿alguno de aquí no quiere dejar de sufrir? Pero la mayoría de la humanidad quiere dejar de sufrir sin hacer cambios. Que cambie lo de fuera y que me ponga las cosas fáciles, porque yo quiero dejar de sufrir. Y lo que dicen las leyes universales es que para dejar de sufrir nos hemos de cambiar a nosotros mismos. Todos, absolutamente, desde la punta de la raíz del pelo hasta la punta de la uña del pie. Lo hemos de transformar todo. Si vamos al ritmo de la evolución, vamos a seguir sufriendo por eones. Pero dicen, cuando uno empieza a vislumbrar cuál es la senda, déjala andar y se pone a trotar un poquito. En vez de ir al paso, ya bueno, algunos marcan el paso y ni siquiera mueven el pie. Y bueno,
Entonces uno dice, bueno, pues vale. ¿Qué es lo que nos impulsa? Dos cosas muy importantes, ambas. La una, El amor no me corras tanto, y la compasión. Ah, bueno, yo no hubiese me dicho. corras tanto, que lo primero que nos impulsa es querer dejar de sufrir, propio egoísmo. Con el tiempo, y conforme vamos madurando, comprendemos el sufrimiento del mundo y entonces se mueve otra cosa en lo interno y uno dice, esto no puede ser. Pero ¿qué pasa? Si yo sigo sufriendo, lo que emano vibracionalmente es sufrimiento al mundo. Estoy añadiendo sufrimiento al sufrimiento del mundo. Cuando uno tiene miedo, emite vibraciones de miedo. Cuando uno tiene angustia, emite vibraciones de angustia. Cuando uno se enfada, emite vibraciones de enfado. Y todas las que queráis. Y queremos hacer un bien al mundo, pero no le estamos haciendo mucho bien todavía. Porque estamos vibrando de esas maneras, con alternancias. Bueno, un ratito bueno también lo tenemos y luego nos distraemos y tenemos un jijiji y un jojojo y un jajaja. Seamos sinceros con nosotros mismos. Pero el amor es otra cosa. El amor no es un ratito. El amor no es ahora te quiero y luego la maté porque era mía. Eso es lo que denominan amor, que es polar y que está ligado irremisiblemente al odio. En un polo está el amor con minúscula y en el otro polo está el odio. Pero el amor universal es incondicional, está en el centro y es con mayúscula. ¿Somos nosotros ahora capaces de emanar ese amor desde nosotros, sin condiciones? Sin pensar en ello, ¿estamos vibrando ese amor? La compasión es de la misma naturaleza que el amor divino. No es la lástima que está en un polo, de unida a la indiferencia que está en el otro. Mira, aquí qué lástima y aquel que lo cuelguen en la plaza pública porque es muy malo. Esto es lo polar y es lo que está abundando en el mundo. No se trata de esto. Se trata de darnos cuenta de qué es qué. Y cuando se habla de conocerse uno a sí mismo, como dice el templo de Delfos, hombre, conócete a ti mismo. Hemos de conocernos desde aquí hasta allá, por dentro, por fuera, en lo emocional, en lo mental. Y hemos de conocer el universo y las leyes que lo sostienen, porque son las que nos sostienen a nosotros. Y hemos de adecuar nuestras vidas. Entonces, realmente se deja de ir al paso de la evolución para ir a un ritmo mucho más acelerado. Pero esto es voluntario, no nos va a obligar nadie. Absolutamente voluntario. Y cuando uno deja de dañar al mundo, ya lo está ayudando. Luego lo puede ayudar más o menos efectivamente según la ley permita en ciertas cuestiones. Pero lo primero que hemos de hacer es dejar de perjudicar al mundo. Y lo estamos haciendo. Diréis, hombre, pues yo no soy mala persona. No, ni buena. Yo tampoco soy mala persona, pero no, ni buena. Porque hay que ser, para que sea la verdadera bondad, el verdadero bien, uno que tiene que ser completamente consciente de qué es el bien verdadero. Y no puede ser, bueno, un ratito para luego hacer todas las tonterías que hacemos comúnmente. Y con esto no quiero de ninguna manera que interpretéis que debéis sentir culpabilidad. No, ninguna culpabilidad. Ninguna. Tenemos que tener sentido de responsabilidad. Cuanto más conoce el ser humano, más responsable es. De lo que piensa, de lo que siente, de cómo actúa, de cómo habla, de cómo abre y cierra una puerta, un cajón, porque todo vibra. Si hacemos las cosas bruscamente, también estamos emitiendo vibraciones bruscas. Si de pronto uno va y se da una vuelta así airado y coge y cierra una puerta dando un portazo, esos son vibraciones y no son de bondad.
ni de amor, ni de compasión. Algo ha molestado y algo ha enfadado. Y las vibraciones de enfado, pues hay muchas gradaciones, claro, hay muchas gradaciones hasta llegar a aquello que ya se convierte en ira y violencia. Hay muchas gradaciones, pero todas esas gradaciones de ira y de violencia han comenzado por las más pequeñas. Entonces, a ver, ¿a qué le estamos dando alimento? Lo de hoy nos ha enseñado un proceso de algo maravilloso, pero no es algo ajeno, no es algo que le ocurrió a un señor en Palestina, que dice la historia y dicen los evangelios, es algo que está esperando que nos ha de ocurrir a todos y cada uno de nosotros. Pero la misma teosofía nos dice, pero los requisitos son estos, chicos, poneros a la tarea. Los maestros dicen, venid de vuestro mundo al nuestro, sin abandonar el vuestro. Paradoja, ¿no? Venid de vuestro mundo al nuestro, pero sin abandonar el vuestro. No puede ser una huida de lo que no me gusta. No, aquí en el medio del mogollón de la sufriente humanidad, hacer cada día. Y cada día tiene su cosa, cada día nos presenta su momento, nos presenta grandes oportunidades para ser observadores y darnos cuenta de qué es lo que tenemos que cambiar. Gracias, Clarisa. Gracias. Eso realmente, qué sé yo, lo siento adentro. Perdonadme un momento, porque luego la gente por la cuestión de los deberes y tareas se nos acerca el horario, y antes de que se desconecten algunas personas, os dije el otro jueves y os lo vuelvo a decir hoy, que si queréis que os envíe aquella grabación del jueves pasado y esta de hoy, me escribáis un mail diciéndome quién sois y quién es vuestra dirección electrónica. La puedo ver, si no está escondida, la puedo ver en el mail, pero diciéndome, oye, envíame estas 2 grabaciones porque me gustaría repasarlas. No la voy a enviar a todo el mundo, porque primero que no veo en detalle los que tal, ni los que pueden tener interés o no interés. Y cuando yo envío el programa, no lo puedo enviar con el link para que descarguen todo esto, porque yo lo envío a 800 direcciones cada semana, el programa de Bhakti. No se lo voy a mandar a todo el mundo, porque todo el mundo no está, ya veis que todo el mundo no entra aquí. Todo el mundo no está interesado en las cosas hay que enviarlas a quien tiene interés. Si alguien lo solicita, yo no lo enviaré. ¿De acuerdo? Luz Marina, que tienes la mano levantadita desde hace un buen rato. Gracias. No prendo la cámara porque vivo en una vereda y el internet me hace de las suyas. No te preocupes. Viendo toda esta presentación y todo el proceso de Jesús, que para mí, la verdad, cada vez estoy viendo más y más cosas que me ponen en modo de quiero más. Este proceso de digamos, del camino de la transformación de Jesús en volverse receptáculo de ese nivel superior que él logró en esa vida humana, es a lo que hace referencia a la leyenda del Santo Grial, de volverse la copa del Santo Grial fue el mismo, digamos, campos superiores y espirituales de Jesús que pudieron recibir esa parte, ¿a eso se refiere? ¿Por eso se le llama Santo Grial? Sí, porque el Santo Grial eres... Uy, qué ruido. El Santo Grial eres tú y somos cada uno de nosotros. Pero claro, si en lugar de estar así para recibir lo superior, estamos así, siempre mirando a lo de abajo, cerrados a lo de arriba y mirando a lo de abajo, entonces no hay Santo Grial, en tanto que está ahí sin apertura, sin receptividad. Sí, el Santo Grial es cuando uno tiene la conexión, lo de arriba con lo de abajo, y se hace receptivo a lo divino. Y es lo que se ha explicado esta tarde.
pero ahí se explica a la parte ya mucho más elevada. Y antes de esa etapa de la última iniciación que se nos explica por medio de la vida de Jesús, antes hay otras etapas que las iremos viviendo, pero también para ellas, aunque sean anteriores, porque antes hemos visto a lo largo del curso la primera iniciación, el nacimiento, la segunda, el bautismo, y todo eso son procesos. Y las pruebas del desierto, y esos son procesos que tendremos que pasar. Son símbolos, ahí está explicado de una manera muy simbólica, pero Geoffrey Hodgson nos lo puso en bandeja. Entonces, quienes buscan el Santo Grial es la personalidad inferior en busca de volverse ese receptáculo finalmente pues, que es lo que cada ser humano en últimas debe lograr. Dentro de la leyenda el Santo Grial es como la personalidad inferior, mejor dicho. A ver, cuando busca la personalidad inferior, busca para sí misma, porque es su naturaleza, no sabe hacer otra cosa. La personalidad busca para ella engrandecerse. Aun cuando tengamos muy buenas palabras y nos queramos engañar y que sí, que es para ayudar al mundo y todo esto. Bueno, ¿de verdad queremos ayudar al mundo? No busquemos poderes, ya vendrán cuando tengan que venir, como dice a los pies del maestro. No busquemos engrandecernos con nada. Busquemos, como decían antiguamente, buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura. Y Saturnino, el padre de Ángels, nuestra presidenta de la sección española, Saturnino lo decía continuamente esto: buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué hemos de hacer? Transformarnos y servir y hacer cada día lo mejor que esté a nuestro alcance. Cuando se agoten los deberes que tenemos actualmente, que pueden ser deberes de familia, uno que tiene el padre, la madre, otro que tiene hijos, otro que tiene lo que sea, lo que fuere. Cuando se agoten, no se pueden abandonar los deberes reales. Lo que se pueden abandonar son las distracciones que nos hemos buscado. Porque hay gente que tiene que ir a pintura, y tiene que ir al gimnasio, y tiene que ir a hacer macramé, y tiene que hacer no sé cuántas cosas. Y luego, hoy es que no tengo tiempo para la teosofía. Bueno, son sus prioridades y son muy respetables. Pero ninguna de esas aficiones, por muy buenas que sean, le conducirá a conocerse a sí mismo. Ninguna. Le entretendrán, le llenarán los tiempos, estará más o menos bien porque tendrá compañeros, compañeras en esas actividades y tal. Y todo está bien y cada quien hace lo que sabe y comprende que debe de hacer, pero ninguna de esas actividades lo llevarán más lejos de donde está. Hacer y cumplir con los deberes que tenemos. Cuando estos se agotan, desaparecen. Por sí solos desaparecen y de pronto uno se ve libre. También puede venir por una enfermedad. Yo estaba trabajando en unas oficinas desde los 14 años y tenía 46. Y me dio un jamacuco, aquí se llama jamacuco, no sé cómo se llama por ahí, por esos otros lares. Me dio un jamacuco impresionante. Empezó un día y a los pocos días cada vez andaba menos, me iba dando golpetazos por los pasillos. Y el día que ingresé en Mutua, cuando me llamaron a donde estaba sentada en urgencias, ya no podía caminar, porque daba las órdenes pero no me llegaban a los pies. Y me diagnosticaron esclerosis múltiple con 46 años. Y estuve allí ingresada varios días y me hicieron todas las pruebas y vino el diagnóstico y tal y tal. Bueno, pues a través de ese diagnóstico me retiraron del mundo laboral. Yo no hice nada, pero me vino el jamacuco y ¿qué pasó? Que no voy a extenderme porque sería un poco demasiado largo, pero para decirlo brevemente, el tiempo que yo dedicaba a la teosofía era que yo tenía el mundo laboral, desde primera hora de la mañana hasta las 2:30 o las 3 que salía del despacho,
que luego tenía que llegar a la casa, que tenía que cumplir con mis deberes, porque yo tenía entonces 2 niños, 2 hijos pequeños, relativamente pequeños, sí. Y que entonces, pues varias tardes, después de esos horarios, varias tardes en semana, desde las 5 hasta las 9 me dedicaba a la teosofía. Pero no más, porque no me daba más tiempo de ir al grupo y leíamos ahí en el grupo y hablábamos. Y estos trabajos que estoy preparando así, que son muchas horas de dedicación, entonces no las tenía esas horas para poderlo hacer. Bueno, pues me retiraron del mundo laboral y entonces tuve muchas más horas para dedicar a la teosofía. Y digo esto para que nos demos cuenta de que se pueden agotar los deberes por un motivo, por otro, por el que sea, pero uno tiene que afrontar lo que viene y decir, bueno, y ahora yo con esto que me llega, que de momento que me llega a mí señal que es mío, porque no se equivoca la ley nunca. Al vecino le llega lo suyo, a mí me llega lo mío. Pues bueno, con esto que me llega, ¿qué hago? Eso lo tiene uno que plantear. Y luego pues otras cosas, ¿eh? Es el proceso de cada uno, pero hemos de tomar decisiones y sobre todo tener mucha coherencia y tener persistencia en las decisiones que tomamos. Aquello de ahora lo cojo, ahora lo dejo, ahora lo cojo, ahora lo dejo, no sirve para nada. Claro. Sí, interesante. Sí, definitivamente la vida lo conduce. Y cuando si uno se empeña, pues encontrará más, ¿no? Si golpea, ese te abrirá y busca, encontrarás. Otra pregunta. ¿Tú sabes si esta leyenda del Santo Grial es traída de alguna otra cultura? ¿Tienes ese conocimiento o este es único que nació con todo lo que la enseñanza o todo lo que fue Jesucristo en la historia? Bueno, sabemos que esta nos viene de esta cultura judeo-cristiana, explicada desde la Edad Media y tal, ¿no? Por medio de esta búsqueda de los templarios, etcétera, los caballeros de la mesa redonda, y todo esto son mitos y simbologías, ¿eh? En otras culturas esto ha estado explicado con otros mitos y otros símbolos, pero es lo mismo. En todas las culturas, desde tiempos inmemoriales, significa lo mismo. El trabajo que debe realizar uno para abrirse a lo superior y ser receptivo de aquello divino que está ahí. Está esperando, que no quiere decir que nos esté esperando a nosotros, que está ahí. Y los que no estamos ahí somos nosotros. ¿Eh? No importa, los mitos todos tienen, como dice la señora Blavatsky en algún lugar, todos los mitos tienen un fondo de verdad. El fondo, la estructura, la historia, por ejemplo, los 12 trabajos de Hércules, todos tienen un fondo de verdad. Es el trabajo que hemos de hacer de transformación. Hércules eres tú, Teresa y Ángeles y Ricardo y todos. Hércules es el discípulo. Hércules es el yo superior y tiene que hacer un trabajo de transformación y está simbolizado por esos 12. Es lo mismo, siempre es lo mismo. La cultura escandinava, pues también está el mito del, ya lo diré cuando me salga. Ay, ¿cómo se llama este chico? Bueno, no me sale ahora, pero ya me saldrá. Cuando no lo necesito, entonces sale. Entonces, la cultura escandinava también explica todo el proceso. Sigfrido. Vale, gracias. Gracias. De todo el mito de Sigfrido. Ahí hay una historia, que es todo un mito y todo simbología. Tengo la introducción al anillo del Nibelungo. Muy interesante. Todos los mitos, todos apuntan en la misma dirección, ¿eh?
Hermoso. Gracias, Clarisa. A vosotros. Pues bueno, chicos, antes preguntaban... Clarisa, ¿sí? Quería hacer un comentario o pregunta. En la logia, en mi logia donde asisto, se dijo en una ocasión que Cristo solo había recibido 3 iniciaciones superiores, con la transfiguración era la tercera, que él necesitaba una cuarta y por eso regresó como Apolonio de Tiana. Yo no sé si eso es cierto. Bueno, todos esos son como, mira, todos esos son los comentarios, ¿sabes? Cada uno tiene su opinión, eso lo han leído en algún sitio, quién lo escribió no sabemos, quién fue el que escribió eso y de dónde lo saca, etcétera, etcétera. Sí, pero de acuerdo a la explicación que tú das, eso me parece muy mejor tu explicación y lo entendí un poco más. Entonces yo... Bueno, ahora la semana próxima es cuando entramos ya en la zona de la transfiguración. Pero luego hay un proceso y luego viene lo que es esa crucifixión, que no el que muere en la cruz. Ya hablaremos de ello, ya. Ahí hay un proceso hermosísimo y es parte de lo que nos he estado diciendo esta tarde, esa última fase. Y luego cuando se habla de la quinta iniciación, que es la resurrección y ascensión a los cielos y tal, es una quinta iniciación. Claro, todo eso tiene una simbología. Okay, muchas gracias. Ya iremos llegando, porque seguro que encontraremos muchas cosas de gran interés. Y nos está hablando a nosotros. Claro. Toda esa historia nos está hablando a todos y cada uno de nosotros. Ok, Clarisa, muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias, Clarisa. Bueno, si no tenéis cosas que comentar, lo dicho, si queréis las grabaciones, un mail. Tenéis mi dirección, todos tenéis mi dirección. Clarisa, el mío. ¿Tenéis mi dirección, sí o no? Sí, enviaremos el email. Yo soy una. Bien. Sí, que lo mandaremos, Clarisa. Yo ya lo he mandado. De acuerdo. Gracias, Clarisa. Gracias por todo. No tardéis muchos días porque un envío de WeTransfer dura 7 días. Hoy he recibido peticiones cuando ya se estaba agotando el envío del primer día. Y entonces tengo que volverlo a hacer. Entonces, hoy es día 1. Tenemos la semana que viene, tenemos el jueves Clarisa y el viernes Daniel, que Daniel sí que será su última. Pero yo todavía tendré 2 más, el 15 y el 22. Pero ya yo iré mandando como cada semana. Y ya el 22 entonces diremos hasta septiembre, Nos conoceremos el día 22, ¿vale? Sí, Clarisa, gracias. Venga, Gracias. un abrazo. Gracias, Clarisa.